y la última parte de Santiago habla sobre la oración. Y la oración es la herramienta que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos ejercitar la paciencia que se requiere que sea producto de las pruebas. Entonces Dios lo que nos está diciendo a través de Santiago es, mire, cuando estén en las diversas pruebas de su fe, recuerden que la prueba no es una prueba de mi estado físico, ni de mi intelecto, no, es una prueba de fe. La prueba, cualquier situación de nuestras vidas es una prueba a lo que nosotros tenemos como fe, a lo que nosotros tenemos como sabiduría, que es el conocimiento del Señor Jesús y el entendimiento de ese conocimiento, que son dos cosas diferentes. En nuestra confianza en lo que Dios puede o no puede hacer y nuestro entendimiento de quiénes somos como personas delante de Dios. Entonces, todo lo que nosotros pasamos en nuestra vida es una prueba de esta confianza, de esta fe que tenemos colocada en Dios. Esa prueba, todas las circunstancias que hay prueban nuestra fe y nuestra fe genera paciencia y a medida que van pasando las circunstancias, nuestra paciencia va incrementándose y eso nos va a llevar a la perfección. Pero muy alejado del hecho de que nosotros podamos pasar por encima de esa prueba y muy alejados del hecho de que nuestra paciencia viene de nuestra fortaleza en medio de las pruebas, Dios nos ha dejado una herramienta y esa herramienta es la oración. Entonces, en medio de las pruebas, como por ejemplo lo que está pasando hoy en día, nuestra herramienta es la oración. ¿Ok? Ahora bien, tengo que decirles que esta porción bíblica ha sido tomada en una manera literal con respecto a las palabras, pero que las palabras no son las mismas que en el español y por eso me toca parar en algunos momentos para que ustedes entiendan o no, para que nosotros entendamos de qué está hablando esta porción. ¿Estamos? Entonces dice, voy a leerlo completo. ¿Ya? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Pues cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pues llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Ok. La primera palabra que vamos a mirar es la palabra aflicción. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Es la misma palabra que aparece en el versículo 10. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Cambiemos eso a hoy. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los hermanos que hablaron en nombre del Señor.
más hoy a los que hablan en nombre del Señor. O sea que cuando habla aquí de esta aflicción, está encadenándola o mostrándonos, hablando de tomen ejemplo, que estos que se afligen en su corazón porque llevan el mensaje del Señor. Es una aflicción de corazón. ¿Ok? Y si alguien está afligido, ore. Si alguien está alegre, cante. Y ahora entendemos que cantar alabanzas a Dios es otra forma de oración. ¿Ok? Cuando uno está alegre y canta alabanzas, está cantando, está orando a Dios. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Ok, ahora viene la primera palabra. Esta palabra enfermo realmente significa débil. Significa que una persona ha perdido fuerzas. Es una persona que está languideciendo. ¿Recuerdan? La iglesia languidece. Alguien que está languideciendo es esta persona. Hay alguno enfermo. Puede que sea por una enfermedad física y puede también que sea una enfermedad espiritual que se llama pecado. O puede ser porque algo le está afligiendo el corazón, entonces se debilita. Por ejemplo, Maribel. La llama uno, la llama al otro, la llama al otro, le muestra uno, le dice el uno, le dice el otro, y todo el mundo la llama para preguntar, ¿y qué fue lo que dijo el médico y cómo lo dijo? Y mira que eso que provoca en Maribel, lo que nosotros ahora descubrimos, ay, la aflicción baja las defensas. Está escrito, baja las defensas. Está enfermo, débil. Dice entonces, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Otra vez oren, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, esto de ungiéndole, estoy explicando lo que dice para que podamos entender al final por qué es una herramienta para la paciencia, ¿de acuerdo? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. A ver, algunas personas han dicho, esto es para que baje el Espíritu Santo, porque el ungir con aceite es como el ungimiento del Señor con aceite, porque esto es como el Espíritu Santo. Otras personas dicen eso es que llamen a los médicos para que los médicos le coloquen medicina. Otros dicen échele vaporub porque el vaporub es ¿cómo se llama? Aceites. Otros dicen antes uno lo curaban con aceitico, con óleo, etc. Sí. Sí. Y llamen a los ancianos de la iglesia nos llama al hecho de que en vez nos llama al hecho de que este enfermo no es solamente un enfermo físico, como hemos todos entendido, que cuando alguien está físicamente enfermo, nos han enseñado, llamen a los ancianos de la iglesia que vayan hasta su casa, oren con él y le echen aceite en la cabeza. No es esa la forma de lo que está diciendo aquí. Está diciendo que hay personas que están especializadas para eso. Para eso existen los médicos. El Señor dijo, para eso tienen a los médicos. Pero cuando se trata de esta debilidad, en el momento en que una persona, por ejemplo, se siente tan débil porque ha recibido tantas cosas que se debilita, lo que la palabra de Dios indica es oren por esa persona. Si a alguien se le muere su esposo, oren por esa persona porque esa persona está débil. Cualquiera puede dañarla porque esa persona está débil en su corazón. Entonces debemos orar por ella, más que todos los ancianos que tienen el deber de supervisar por el corazón de las almas. Por eso dice eso aquí.
Si no, no tendría ninguna razón el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. O sea que si yo oro, yo salvo al enfermo. O sea que si yo estoy haciendo una oración con toda la fe, yo voy a salvar a ese enfermo. Alguno me va a decir, ok, pero mira, Luis Carlos, ¿recuerdas a Elías que nos mandaste a leer? Pues él oró a Dios con mucha fe y el niño se levantó. Dios le devolvió el alma al niño para que el niño siguiera viviendo con la viuda. Entonces, ¿no podemos hacer lo mismo? Dios hizo eso con Elías porque Elías necesitaba, recuerden lo que sucedió con esta señora. Esta señora recibe a Elías, no muy convencida de quién era Elías, pero cuando Elías hace lo que hace, entonces ella dice, ahora reconozco que vienes de parte de Dios. Cuando Dios quiere que haya algo que una persona que está dudando, entienda, Dios hace cosas como esas. Dios nos pide que oremos. Ahora, cuando dice la oración de fe, es que este señor, esta palabra enfermo que está aquí, es diferente a la palabra enfermo del versículo 14. Esta palabra enfermo que está acá es la palabra de alguien que está no solamente debilitado, sino que está mentalmente cargado hasta el punto en que su debilidad va más allá de su debilidad física y moral, está psicológicamente debilitado. Entonces, cuando dice la oración de fe salvará al enfermo, está diciendo que la persona, cuando tiene confianza y ora a Dios, cuando los que están alrededor los llenamos de confianza en lo que Dios puede hacer, entonces vamos a levantar su debilidad, incluso la debilidad física que tenga esa persona. ¿Por qué? Porque la persona va a empezar nuevamente a confiar en aquel que le da esa paz. Y dice que el Señor, no nosotros, el Señor, no los ancianos, no el que impone las manos, no el que llega a decir, yo no sé, un montón de locuras que ahora dicen, yo no sé dónde las sacan, pero dicen un montón de locuras. No, el Señor levantará a esa persona. ¿Qué significa que levantará a esa persona? Significa que le dará ánimos, significa que lo empoderará, significa que pondrá su corazón como con fortaleza para continuar en la prueba. Y ahora viene y dice otra cosa. Dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, ¿cómo es eso? Porque esa persona, cuando hace una oración de fe, la primera parte de cualquier oración de fe es, yo confieso que de muchas cosas yo he caído. Confieso que a esa persona yo no la ayudé cuando lo necesitaba. Confieso que cuando me llamó yo dije, debe ser otro de esos embelecos. Confieso que ya me tenía harto y yo no le quise contestar. Eso tranquiliza el corazón, pero eso no quiere decir que no sea pecado. Cuando esa persona reconoce eso, la persona es limpiada. Recuerde lo que dice Juan, que cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, Dios nos limpia. Entonces, esa persona es limpiada, es perdonada. Ahora viene y pasa a otro estadio. Ahora dice, confiesen sus ofensas
y oren unos por otros. ¿Qué se repite aquí? Unos a otros y unos por otros, para que seáis sanados. Cuando yo ofendo a mi hermano, entonces me enfermo. Escuchen, porque esto es lo que se ha enseñado. Lo que se enseña y se le dice a las personas es, si tú pecas, te vas a enfermar. Entonces las personas vemos a fulanito, sutanito y perencejito que roban, hacen, no sé cosas, y uno los ve campantes y perfectos de salud, y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo puede ser posible eso? Si la palabra de Dios dice que cuando uno ofende a otro, se enferma. No, eso no dice ahí. Dice, seáis sanados. ¿Quiénes? Los unos y los otros. ¿Cuál será la sanidad cuando yo ofendo a alguien? ¿Qué significará sanidad en ese caso? Significa que la relación, ¿qué? Se restaura la Que relación se y se perdonan. restaura la relación entre las dos personas. Eso es lo que significa. Entonces, cuando yo ofendo a alguien, es importante que obviamente yo pida perdón a Dios, pero también es muy importante que yo vaya donde mi hermano, pida perdón, ore por él, que él ore por mí. Miren qué cosa tan hermosa. Que yo ore por él y que si él me da a mí el perdón, él ore por mí para que seamos sanados. Esto no es de, perdóname por lo que te hice. Sí, yo te perdono. No hay sanidad ahí. Ni yo pedí perdón realmente, ni yo me arrepentí, ni el otro me está perdonando. Olvídese ese cuento. ¿Cuándo es que eso es real? Cuando los dos nos ponemos a cuentas y decimos, mira, padre, ¿sabes? Yo recibí de fulanito una ofensa horrible, muy grande, me dolió muchísimo, etcétera. Lo tengo aquí y he decidido perdonarlo. Me duele lo que ha hecho. Es muy posible que tenga resentimiento en mi corazón, incluso te lo digo, tengo rencor en mi corazón. Pero yo quiero perdonarlo, así que yo lo pongo delante de ti y me pongo a mí delante de ti para perdonar como tú me perdonaste a mí. Eso es sanidad de su corazón. El otro, mira, Señor, aquí delante de mi hermano y después de haberle confesado que he hecho esto y cómo lo he ofendido, yo vengo delante de ti a decirte que realmente el primero que ofendí fue a ti. Te pido perdón por eso. Porque yo realmente sí amo a mi hermano. Y yo quiero que nosotros podamos tener esa reconciliación que tengo contigo. Yo, en mi corazón, tengo la decisión de no volver a caer en este tonto pecado, en esta maldad que he hecho. En mi corazón tengo eso. Ayúdame, quítame las cosas que tengo o por qué razón he hecho ese tipo de cosas con esa persona. Eso crea sanidad. No es simplemente un pañito de agua tibia, no, eso es sanidad. Eso es pedir perdón y ser perdonado. Eso es lo que Dios quiere. Cuando dice esto, dice eso. Ahora, parta ahí porque ahí no, ese versículo, no es, lo que sigue no es de ese versículo. Lo que sigue es del versículo siguiente. La oración eficaz del justo puede mucho. Si ustedes eso lo entienden como el hecho de que yo con mi oración eficaz puedo mucho y yo puedo hacer lo que yo quiera, lo entendieron mal. Esto, oración eficaz, lo que está diciendo es la oración milagrosa del justo puede mucho.
sea que nuestra petición por milagros a Dios puede mucho. Cambiemos el chip. Escúcheme bien esto. Cambiemos el chip. Puede mucho no significa te hace poder mucho a ti. Dice que la oración milagrosa del justo puede hacer mucho. No vas a cambiar a Dios, no vas a cambiar la voluntad de Dios, pero muy posiblemente Dios sí va a hacer conforme a lo que Él ha establecido de una manera milagrosa. Es el poder de Dios, no el de uno. No el de uno. Y nos da el ejemplo que ya habíamos leído de Elías en el capítulo, en Primera de Reyes, capítulo 16, 17 y 18. ¿Qué significa eso de que puede mucho? Elías era un hombre sujeto a nuestras mismas pasiones. Él también pensaba que él era el duro del paseo y no. Oró para que no lloviese y no oró y no llovió. Y luego volvió a orar y llovió. ¡Wow! ¡Qué poder el de Elías! ¿Qué fue lo que demostró Elías? Que Elías era el Elías. Pues fíjense que no. Elías no oró así por hacer eso. La oración eficaz de Elías, la oración milagrosa de Elías que hizo cesar el agua durante 3 años y medio y luego hizo llegar el agua después de los 3 años y medio, tenía a un ejecutante que es el eficaz. En Primera de Reyes, perdón, pero no lo marqué. En el capítulo 16 nos habla de un rey sobre Israel, Acab, hijo de Omri. Y dice, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue normal, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y lo adoró. El problema de este muchacho no fue eso solamente. El problema del muchacho no fue que cambió a Jehová, no tenía templos de Jehová y tenía templos de Baales. Miren por favor lo que dice en el 18:12, 18:21. Elías se acerca al pueblo de Israel y le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sigan a Dios. Pero si Baal es Dios, entonces vayan con Baal. ¿Qué era lo que pasaba? Pasa lo que pasa con muchas personas en estos tiempos. Estoy aquí y estoy allá. Estoy aquí y estoy allá. Y así estoy bien. Mira, tranquilo. Yo voy a tu iglesia y voy a la mía. 2 veces Dios. Eso era lo que estaba pasando. Acab era un
hombre terrible porque llevó a su propio pueblo a tener dos dioses. Bueno, no dos, varios dioses, porque Jezabel tenía muchos dioses. ¿Tienes prendido tu... ¿Me entienden? Ahora, ¿qué es lo que estaba buscándose con la sequía? Versículo acá, versículo 33 del capítulo 16. Hizo Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había dicho a Josué, hijo de Nun. O sea, por encima de la muerte de sus hijos, él reedificó Jericó cuando Dios le había dicho que no. Y no solamente la reedificó, hizo una imagen de acera. Así que versículo 17:1, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, hijo de Acab, dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. O sea, él fue donde Acab y le dijo eso, y le dijo al pueblo eso, para que el pueblo supiera que iban a tener una sequía por castigo, para que aprendieran quién era el verdadero Dios. Sequía, escuchen bien, sequía. Luego, ¿qué es lo que él hace? Dios lo lleva a estar en la casa de una viuda. Esta viuda lo alimenta y el hijo de la viuda se muere. Escuchen esta porción. Yo sé que la han leído, pero escuchen esta porción. Ella le dice a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Miren lo que ella creía. ¿Y para hacer morir a mi hijo? Lo que estás diciendo es que mis iniquidades han tenido la consecuencia de que Dios ha matado a mi hijo. Dame acá a tu hijo. Lo tomó en el regazo, lo llevó al aposento donde él estaba, lo puso sobre su cama y clamando a Jehová le dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido. Recuerden la palabra que les dije ahorita, aflicción. La aflicción del corazón de la madre no es que ella estuviera enferma, no, estaba afligida por la muerte de su hijo. ¿Cómo se afligió? Haciendo morir al hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces y 3 veces clamó a Jehová diciendo, Jehová Dios, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. ¿Cómo fue que ella le dijo en el versículo 18? ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Pero en este versículo dice, ahora yo conozco, ahora yo entiendo, yo sé, ahora estoy segura de que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Dios es la verdad en tu boca.
¿Qué hizo Elías? Oró a Dios. ¿Dios escucha? ¿Dios no se escucha? ¿Qué aprendimos nosotros con respecto al lugar santísimo? ¿Qué aprendimos con respecto a la presencia de Dios? Nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Y el Señor prometió, y el Señor no es hombre para mentir, yo estaré con ustedes hasta siempre. No es Dios, no es Padre. Estoy afligido. Si el Señor oyó a Elías, a nosotros más que más. Y si por si acaso no lo podemos hacer bien, el Espíritu que mora en nosotros, ya lo vimos, le muestra nuestra verdadera aflicción a nuestro Padre. Así que ora con unos gemidos indecibles, ya que nosotros los hombres no tenemos manera de orarle a Dios en la manera en que el Espíritu en nosotros ora a Dios. Y Elías era un hombre como nosotros, pero nosotros tenemos algo que Elías no tenía. Somos hijos. Por eso nuestra oración, esa oración nuestra, es una oración que hace milagros, no por nosotros, sino por el que hemos confiado. Y les digo, el día que tengamos que hacer un milagro, no nos jactemos del milagro que hicimos, porque es para la gloria de Dios. Porque Dios hizo llover el agua, porque Israel se arrepintió de estar con esos dioses y degollaron a los sacerdotes de la religión esa. Por eso hizo llover de nuevo Dios. Por eso le dijo Dios a Elías, ve y dile que va a llover. Porque la oración eficaz, la oración que tiene el poder, reposa en nosotros. Y hay otro momento para la oración, cuando se extravía un hermano. La palabra extraviar de la verdad es sinónimo de errar en el camino. Escuchen esto. Hermanos, si alguno de entre vosotros, o sea que el que se extravía de la verdad, aquel que yerra el camino, ¿qué es? Un hermano. Es un hermano. No es uno que no sea creyente, es alguien que sí es creyente. Es un hermano. Y aquí dice, salvará de muerte un alma. ¿Qué significa eso? Que un hermano cuando comete un pecado y yerra, su alma se pierde, entonces perdemos la salvación, es lo que dice aquí. ¿Es lo que dice ahí? No, señor. Yo creo que el mejor ejemplo de ese punto es el libro de Hebreos. Gente que conoce, que escucha, que están allí, pero como que nunca, o sea, les parece bonito, pero como que no se convencen del evangelio, ¿sí? No, Gus. Son personas que no son creyentes, No, Gus, él está hablándole aquí específicamente a uno de los de entre vosotros que son hermanos de él, y ya nosotros sabemos que de acuerdo con
Capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, hermanos míos. Y dice, hermanos míos. Está hablándole a creyentes de las 12 tribus de Israel. Entonces, es un hermano. Ahora, ¿qué significa esto de que salvará de muerte un alma? No está diciendo un ser, no está diciendo una persona. ¿Qué? Cuando lo hace volver de sus dudas y de su extravío. Ok. Lo lleva nuevamente a los pies del es Señor. Como la oveja perdida de la parábola que habla Jesús. Sí. Sí. ¿Qué pasa si yo, siendo creyente, cometo adulterio con Maribel? Estás pecando. Estás extraviado. No con Maribel, sino contra Maribel. Bueno. Estás pecando. Sí. Ok. ¿Qué va a pasar cuando yo peco? Estás perdido. Me estoy extraviando del camino de Dios. Me estoy extraviando del camino de Dios. Ok. ¿Perdí mi salvación? No. No, pero ¿qué va a pasar con mi pecado? ¿Qué va a producir mi pecado? La muerte. O sea, que voy a morir físicamente. O sea, cometí adulterio y morí. No. Entonces, ¿qué es? Estás muerto espiritualmente. Te has alejado de la relación. Separado. Detrás del Señor, la comunión se rompe. La comunión se rompe. Cuando yo cometo un pecado, hay una consecuencia por el pecado que yo cometo. Esa consecuencia, vez tras vez, me va llevando más y más a vivir una consecuencia de muerte. No es solamente el hecho de que yo sufra las consecuencias. Mi esposa se separa, mi matrimonio se vuelve nada, la otra persona me daña, yo lo daño, daño a las relaciones con la familia, etcétera. No es solamente la parafernalia que se produce físicamente a mi alrededor, sino además que mi corazón poco a poco se va amargando y arrugando y separándose más y más y más de Dios. Así que lo que está diciendo es que cuando algo como eso suceda, en vez de quedarnos callados, sino que esa es la vida personal de él. No, lo que dice es vaya y rescate a su hermano, porque cuando eso sucede, usted va a salvar de un montón de consecuencias de muerte a un alma, a ese hermano. Lo va a salvar de las consecuencias de su pecado y además cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa eso de cubrirá multitud de pecados? Cuando una persona acepta lo que ha hecho, cuando vuelve a colocarse en el camino, cuando esa persona realmente toma la decisión de arrepentirse, sus pecados son llevados a la cruz. Pero alrededor, las personas que están alrededor van a pensar, wow, un momento, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y muy posiblemente, por el testimonio de esa persona, muchos puedan llegar a los pies de Cristo. ¿Sí me explico? Ok, ¿por qué razón estoy diciéndoles todo esto? Porque muchos se afianzan en este pasaje de Santiago, lo sacan de su contexto y lo convierten en un pretexto para enseñar cosas que no dice el pasaje. Por ejemplo, primera cosa, que a los enfermos uno los puede levantar. Luis Carlos, yo les he contado eso con respecto a lo de mis piernas.
Es que tú no tienes fe. Haga una oración de fe de que usted se va a levantar y se levantará, porque el Señor lo salvará de esa enfermedad y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, que es lo que lo tiene a usted en esa silla, usted será perdonado, pero tiene que creer y hacer una confesión de fe. Eso es herejía, porque eso no es lo que dice ahí. ¿Qué escucha uno en las iglesias? ¿Qué escucha uno en la iglesia? Yo voy a imponer mis manos para que fulanito se salve, el otro se salve, porque yo tengo el don de sanidad. Yo tengo el don de sanidad. Solo declaran sanidad, declaran sanidad. Ajá. Y declaro que estás sano. Resulta que no está sano. Entonces declaraste mal o aquel a quien tú estás representando para declarar eso no tiene el poder para sanar. No, señor. Ahí no dice eso. Dice que la oración es el mecanismo, la herramienta con la cual yo en mi corazón puedo tener fortaleza. Me fortalezco para tener la paciencia de la que se ha hablado antes. La paciencia está basada en 4 cosas que ya vimos la semana pasada. La paciencia está basada en la esperanza de lo que va a venir, que es seguro. El Señor va a venir. La paciencia está basada en la esperanza. Está basada en que Dios es el que hace justicia y no soy yo el que tengo que hacerla. Dios va a hacer su justicia. Está basada en el hecho de que cuando Dios hace algo en mi vida es porque hay una bendición que va a venir y esa bendición es estar más y más cerca de Él. Y por último, está basada en el hecho de que yo no dependo de mí, sino que dependo del Padre. Porque ni un solo cabello yo puedo definir si lo tengo negro o lo tengo blanco. Así me eche tinte. Para poder confiar en esas 4 cosas, yo necesito tener una comunicación con el que tiene el poder para esas 4 cosas. Necesito estar en completa comunicación y comunión con Él. Así que cuando yo estoy afligido, mira, Padre, estoy afligido. Me duele lo que está pasando. Estoy cansado, en serio. Estoy harto de lo que está pasando. Estoy cansado de estar metido en estas 4 paredes. Pero yo sé que en ti yo tengo libertad. Yo sé que yo en ti puedo vivir. Yo sé que, mira, contigo tengo todo lo que necesito. Puedo estar en la más solitaria cueva y puedo saber que contigo tengo todo. Uy, Dios, estoy súper contento porque fulanito se salvó, Señor, que gracias por haber escuchado nuestras oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios que puede hacer las cosas, tú eres el que puede mover los montes, tienes la posibilidad de ser, y canto para ti porque tú eres el Dios poderoso. Qué bendición es poderte conocer, qué delicia es poder estar en tu presencia. Mira cuántas cosas has hecho. Ojalá, Señor, que muchos pudiéramos estar así con este regocijo que tengo en el corazón. Están dando alabanzas. ¿Estás débil? Ay, Señor, mira, realmente yo no puedo solo con esta vaina. En serio. Llame a la iglesia. ¿Qué hemos hecho durante todas estas noches por la enfermedad de José Vicente?
sentarnos a orar. No estoy yo solo, el otro solo. No, nos sentamos juntos a orar. Ay, ¿por qué no habíamos hecho esto antes? Pues porque no había ninguno que estuviera así como está ahora José Vicente. Hágalo porque así dice Dios. Mira, tienes aflicción en tu corazón porque un familiar se fue. Reúnete con la iglesia. Ora con tu iglesia. Es tiempo para orar y estar delante del Señor y decir, sí, sabes, Señor, estamos afligidos, estamos débiles. Y cuando nosotros somos débiles, queremos dejar las cosas en ti y entender que tú eres quien tienes el poder, porque cuando yo soy débil, tú eres fuerte. Ya está mi tío hablando con alguien la palabra de Dios, supongo. Pero el asunto es, ¿me explico? Luego dice, la oración de fe salvará al que está así. La persona, cuando se siente rodeada de sus hermanos, de la ayuda de sus hermanos, ¿qué es lo que la persona va a hacer? Va a adquirir de esa confianza de los que no están en esa enfermedad, en esa debilidad, va a adquirir esa fortaleza y entonces podrá orar con la misma fe que tenía y decir, hombre, sí, caramba, yo de estar metido en tantas y tantas y tantas cosas que me afligen, del hecho de estar pensando, murió fulanito, murió sutanito, murió mi esposo, murió mi hermano, murió mi amigo, murió, no tenía ni cabeza para pensar en que tú eres el Señor de la vida. Y sí, me he equivocado y he gritado y he maldecido cuando tú me has dicho que lo que debo hacer es bendición. He caído, he cometido errores y con mis errores me he llevado a otras personas. Y lo que dice es que cuando tú haces ese reconocimiento, Dios perdonará todos esos pecados. Y el Señor cogerá tu corazón y lo levantará, tal cual como una resurrección, porque está tan débil que como muere. Y Dios lo levantará, el Señor lo levantará. Y cuando tenemos problemas con otros, y la gran mayoría de las veces es con las personas que más amamos. Perdón. Cuando vemos personas que están enfermas, entonces es cuando vamos a ir a decirles, ay, mira, oye, ¿por qué tenemos que esperar hasta ese momento? Si alguien tiene algo contra mí, por favor, yo les pido, dígamelo. Hey, arreglemos este cuento. Amados los unos a los otros no es simplemente un mandamiento, no es simplemente unas palabras. No, amarse los unos a los otros es convivan con el otro. Es dense duro entre ustedes. Es que son hermanos. El amor implica eso. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, te vas a negar 3 veces. ¿Ustedes creen que eso fue fácil para el Señor Jesús? ¿Ustedes creen que fue fácil decirle a Judas, ves y traicióname? ¿Creen que fue fácil? ¿Creen que fue fácil decir, me quedo aquí 3 días mientras Lázaro se está muriendo? Pero me quedo aquí 3 días porque el Padre me dijo que me tengo que quedar aquí 3 días hasta que él se muera, y no solamente se muera, sino que pueda ser ratificado que está muerto. No se equivoque. No se equivoque. Señor, el Señor pasó por las mismas angustias que nosotros pasamos. Peores. Y las pasó en oración.
Y las pasó cuando todo el mundo le decía que no podía o que no debía. Pero siempre confió en su padre. Él dijo que no hiciera eso. Dijo que no hiciera aquello. Dijo que hiciera esto cuando debía hacer. ¿Qué pasó cuando el Señor llegó? Todo el mundo a recriminarle. Ay, Señor, si hubiera llegado 3 días antes, este no se hubiera muerto. Confiésense sus ofensas unos a otros. Estemos dispuestos a escuchar que nos equivocamos. Estemos dispuestos a revisar nuestro corazón delante del Señor para ver contra quién nos hemos equivocado. Y hay que ir y confesar, tal cual, sin ambajes, sin ponerle adornos, sin estar pensando, ay, ¿será que ahora voy a perderlo? Mira, por favor, es tu responsabilidad el recuperar, el restaurar una relación. ¿De qué sirve tener una relación montada sobre mentiras? De nada sirve una relación montada sobre mentiras. En serio. No es que yo voy a perder a ese amigo de tanto tiempo. Si le digo lo que hice, no. No, esa es una relación montada sobre mentira. Hay que confesar los pecados los unos por los otros para que nuestras relaciones sean sanadas, para que tengamos realmente relaciones. Miren, el Señor Jesús lloró por Lázaro, lloró por la muerte de Lázaro. Les voy a hacer esta pregunta. Si Jesús sabía que lo iba a levantar, ¿por qué lloró? Porque él sintió pena de ver la tristeza y la aflicción de la gente que estaba ahí. Él se dolió del dolor de los otros. Ok. Lo que hubiera dicho era, pero hey, tranquilos, no se preocupen. Yo sé que les está doliendo, esperen un momentico que voy a ir a resucitar a Lázaro. Pero él, ¿por qué lloró? Él no tendría que por qué llorar. Si yo veo a alguien que está en aflicción, yo no voy a llegar y voy a decir, voy a llorar contigo para tener más aflicción. No, yo lo que voy y le doy es palabras de ánimo. Mira, ya, además sabiendo, voy a resucitarlo, tranquilo. No. Esa es parte de la oración de él hacia su padre. Se entristeció y le pidió al Señor que lo resucitara porque estaba dolido. Exacto. Es exactamente igual a lo de Elías. Por esa razón la gente cuando lo vio, ellos pensaron que era Elías, porque había hecho lo mismo que con la viuda, pero lo hizo con Lázaro. Él no sabía qué era lo que tenía que hacer, pero él sí sabía que lo que iba a hacer era para glorificar al Padre. Yo sé que tú me escuchas, dijo. Él oró a Dios pidiendo, Padre, ¿puedo resucitar a este hombre? Porque mientras él estuvo en su cuerpo, él dependía de su Padre. Gracias. Una de las cosas que Elías oró y creo que también fue escuchada, sobre todo que tiene que ver con la última parte de Santiago, es cuando en el 18:37 le pide Elías, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Está orando por ellos para que ellos volvieran el corazón al Señor. Así es. Así es. Luego sigue diciendo la oración
eficaz o la oración milagrosa, la oración que tiene el poder. Lo que nos debe preocupar es el siguiente, la palabrita esa de 5 letras que está aquí, del justo. ¿Nosotros somos justos? Sí, porque fuimos justificados por la sangre de Cristo. De Jesús. Fuimos justificados por la muerte en la cruz. Así que nuestra oración es una oración milagrosa. Yo dije hace unos días en un tiempo de oración que el gran problema de los cristianos es que oramos y no creemos lo que oramos. El problema no es que no tengamos una oración milagrosa, el problema es que no creemos que la tenemos. Créelo. Estamos pidiendo que Dios haga su voluntad. Les digo, eso es milagroso. Porque si Dios hace su voluntad, todo lo que hace Dios es increíble. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué hay en este mundo? Malo, desagradable e imperfecto. Así que todo lo que hace Dios es milagroso. Los que tienen que creerle a su Padre somos nosotros. Creámosle que cuando Él hace su voluntad es lo mejor. Y si pedimos por alguien, para sanidad de alguien, creamos que Dios puede sanarlo. No pensemos que vamos a forzar a Dios en nuestra cadena de oración a que haga algo. Pero sí podemos estar seguros de que Dios tiene el poder para hacer lo que estamos pidiendo. Y que si Él, en su sabiduría, omnisabiduría, piensa que eso es lo mejor, lo va a hacer. Y la última oración, que es imprescindible en la iglesia, es la oración para salvación, no de el ser de la persona, sino la salvación del alma, de la parte emocional, de la psiquis de las personas, de la vida diaria de las personas. Por alguna razón que no entiendo, cuando alguien comete un pecado, bueno, sí entiendo eso, pero quiero decir que desde el punto de vista cristiano no es entendible. Una persona comete un pecado y inmediatamente lo clasificamos. Y dependiendo del pecado, es el pago de la persona por ese pecado. Y los excluimos. Y los separamos. Y los echamos. Pues no. La reconciliación es el ministerio más expedito que existe en la palabra de Dios para nosotros. Como ustedes fueron reconciliados con Dios, vayan y busquen y reconcilien a las personas con Dios. Ese es su ministerio. Y nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Vaya y mire a ver si existe un ministerio en las iglesias de hoy en día que se llame Ministerio de Reconciliación. No existe. ¿Por qué? No sé. Pero es el ministerio que Dios estableció para las iglesias. Ok. No existen las iglesias, no importa. Pero para nosotros Dios nos mandó a que reconciliáramos a las personas. Así que si tú ves que yo estoy cometiendo un pecado, búscame.
búscame, llévame nuevamente a entender el camino correcto. No importa si yo te rechazo, no importa. Si te rechazo 20 veces, no importa. Búscame. Porque seguramente Dios te ha puesto a ti para que ores por mí, para que me busques. Porque yo necesito salir de mi extravío de la verdad y volver a la verdad. Yo necesito salir del extravío de mi camino, de mi vivir, para volver al camino que Dios quiere que yo tenga. El camino de un hijo. Dios quiere que deje de prodigarme al mundo y me regrese a estar con Él. Es más fácil echar a las personas. Es más fácil decir, vamos a colocarlo en disciplina. ¿Saben por qué es más fácil? Porque no implica trabajo. Pero Dios a nosotros nos ha dado el trabajo de reconciliar. Así que, mis hermanos, esto no ha terminado todavía. Este trabajo continúa. Y la oración es la herramienta para tener paciencia. Paciencia cuando estoy afligido. Paciencia cuando tengo, miren bien, paciencia cuando estoy alegre. Paciencia cuando estoy débil. Paciencia cuando yo cometo pecado o cometen pecado contra mí. Paciencia cuando hay cosas que yo no puedo cambiar y que solamente puedo dejarlas depender de Dios. Y paciencia para atraer a aquellos que se desvían, a los que amamos. La oración es la herramienta de Dios. La oración es la herramienta que Dios nos ha dejado para que podamos ejercitar la paciencia y podamos amarnos los unos a los otros como ya amamos a nuestro Padre.